La noche del 7 al 8 de diciembre del 2024, una noche importante en la historia del siglo XXI, el gobierno liderado por Bashar al-Assad cayó tras 24 años en el poder, marcando el fin de la República Árabe Siria tras 61 años de existencia. Lo que comenzó el 27 de noviembre como una ofensiva limitada por parte del grupo Hayat Tahrir al-Sham, HTS, para conquistar localidades cercanas a Alepo, ha acabado con la toma de Damasco en cuestión de 14 días debido al colapso generalizado del ejército árabe sirio. Tras ello, el líder de HTS, Abu Mohammed al-Jolani, estaría dirigiéndose, efectivamente llegó, a la capital para asumir el poder del país después de una noche en la que efectivos del grupo islamista, junto con otras facciones sureñas contrarias al gobierno, han accedido a la ciudad desde 3 puntos diferentes, ocupando los edificios de radio y televisión estatales y reproduciendo allí mensajes pregrabados dirigiéndose a la población. Bueno, yo creo que a cualquiera que siga habitualmente el trabajo de Descifrando la Guerra, a cualquiera de los muchos que decidís seguir la política internacional, decidís entender lo que pasa en el mundo a través de Descifrando la Guerra, pues a todos vosotros sabéis lo que ha ocurrido en Siria, lo que sucedió desde fines de noviembre del 2024 hasta los primeros días realmente, la primera semana de diciembre del 2024. No obstante, nos faltaba este capítulo del mundo al detalle. Esta vez sí que no me acuerdo del número, así que no me voy a animar a decirlo. Nos faltaba este capítulo del mundo al detalle para repasar lo que ha sido Siria a lo largo del siglo XXI, muy en particular, entre el año 2011 hasta 2020, casi hasta que llegamos a la fase actual del conflicto. Sabíais además que antes de esta ofensiva de HTS, Siria había estado durante bastante tiempo casi como un conflicto congelado. Bueno, pues para entender en profundidad, para entender al detalle lo que ha sido Siria desde el año 2011, tenemos a mi compañero Jorge, al que ya le doy rápidamente la palabra, para que nos haga una primera introducción y nos cuente, como digo, si bien nos vamos a centrar en esta parte del siglo XXI, pues que nos resuma al menos brevemente qué es el partido Ba'ath, qué ha sido o cómo han sido los gobiernos de los al-Assad en Siria, y por qué es tan importante y tan relevante para la historia del país la caída de Bashar al-Assad. ¿Qué significa? Porque no solo cae un mandatario, caen décadas de modelo de gobierno, cae décadas de proyecto político y caen décadas de liderazgo de un mismo partido político. Jorge, bienvenido y adelante. Buenas noches, Edu. Y sí, bueno, como bien dices, vamos a hacer una tarea enormemente difícil, porque estamos hablando de 14 años de conflicto. 14 años de conflicto, se dice pronto, 14 años de guerra civil en Siria y de cómo se ha llegado hasta esta y cuáles son las características principales de esta República Árabe Siria. No es una tarea sencilla, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, de manera más completa, aunque ya adelanto, estoy seguro que me voy a dejar cosas en el tintero porque estamos hablando de más de una década que resumir en, bueno, pues en una hora y obviamente no podemos aspirar realmente, sobre todo en un escenario complejo como este, a hacer todos los detalles, por mucho que sea el mundo al detalle, sino solo los más relevantes. Pero empezando por algún sitio, es decir, por tu pregunta, vamos a hablar primero del Ba'ath, del Ba'athismo. Primero es todo, ¿qué es el Ba'athismo? Porque estoy seguro que más de una vez nos habréis escuchado hablar de este término, utilizarlo, y quizá no sepáis en el fa que corresponde. El Ba'athismo es una ideología política de carácter panarabista que surge en los años 40, 50 más o menos, fundada por unas figuras principales que son Misera Flak, que es un cristiano ortodoxo sirio, y Saladin al-Bitar, que es un musulmán sunita, y bueno, ambos están, digamos, influidos por el nacionalismo árabe. No voy a ahondar tampoco tanto en las raíces del nacionalismo árabe porque eso sería extralimitarnos de un tema que ya es más que extenso, y por las ideas socialistas. El término Ba'ath en concreto se podría traducir algo así como resurrección o renacimiento del árabe, y en términos generales la ideología busca eso, esa reconstrucción, restablecimiento de una identidad árabe única, unificada, tras el periodo de colonial y dominación de potencias externas. Hay tres grandes pilares de lo que era el baacismo. Importante esto, estoy dando el baacismo en el sentido amplio, no del baacismo sirio, eso es una diferencia que debemos marcar en un momento. Y es que el baacismo, digamos, tiene tres grandes pilares. La unidad árabe, que es la unificación de todos los países árabes idealmente en un solo Estado, con una identidad nacional árabe común. La libertad entendida como
oposición al colonialismo y a la opresión de las fuerzas externas y también la experimentación de derechos políticos para la población, y socialismo como modelo de economía planificada que promueva pues, la igualdad social, la justicia económica, adaptado, eso sí, siempre a la tradición y la cultura árabe. Vale, ya centrándonos ahora en Siria. El partido Ba'ath Árabe Socialista comienza a gobernar en Siria el 8 de marzo de 1863 tras el golpe de Estado conocido como la Revolución del 8 de marzo. Este golpe fue liderado por oficiales militares afiliados al partido Ba'ath y otras facciones nacionalistas árabes, aunque el partido Ba'ath tiene un papel central, que derrocó al gobierno civil de Nasrin al-Qudsi, marcando el fin a un periodo de inestabilidad política y golpes militares en el país. En el tiempo posterior habrá un proceso de ajuste de facciones, una serie de disputas de facciones internas dentro de este nuevo baacismo imperante en Siria, que acabará dirimiéndose en el establecimiento del gobierno de Hafez al-Assad, padre de Bashar al-Assad, tras un golpe de Estado, a pesar de lo que he dicho antes de la inestabilidad política, sigue habiendo otro golpe de Estado, llamado como movimiento correctivo, que se suele denominar, que ocurre en 1970, finales de 1970. Y bueno, este golpe derroca al Salayadid y establece a Hafez al-Assad, padre de Bashar al-Assad, como el nuevo presidente de Siria a partir del 22 de febrero de 1971. Es importante que este movimiento, eso, entre otras cosas, le da un giro al partido Ba'ath que lo centra más en un nacionalismo sirio, a pesar de seguir teniendo esa, digamos, característica solidaridad árabe. De hecho, eso mantiene su implicación, por ejemplo, en la causa palestina, pero lo centra mucho más en la cuestión siria frente a unas tendencias más, digamos, universales, más amplias, de tratar de unificar a todos los pueblos árabes en común, como podría ser el Ba'ath más puro, más originario. Así me parece esto algo bastante importante siempre recordarlo porque hablamos del baazismo, pero el baazismo sirio es especial en ese sentido. De acuerdo, Hafez al-Assad, por resumirlo mucho, gobernó Siria durante casi 30 años hasta su muerte el 10 de junio del año 2000. Durante este periodo, Hafez, para garantizar la continuidad del gobierno, había preparado a su hijo mayor, que es Basel al-Assad, como su sucesor. Le había sido educado como ese gran delfín, por así decirlo, ¿no? De Siria, que tenía un personaje además que tenía un carácter muy público dentro de la sociedad siria, era carismático, era un militar de carrera, era bien conocido por las élites sirias, pero muere en un accidente de tráfico en 1994. Este accidente obliga a que Jafar al-Assad reconsidere toda su estrategia de sucesión y llame de vuelta a Bashar al-Assad, su hijo, que en ese momento era un oftalmólogo que estaba estudiando y trabajando en Londres, a volver a Siria y asumir el papel que tenía anteriormente Bashar. Bashar, en comparación con Bashar, no tenía carisma, no tenía experiencia militar y en términos generales no fue nunca una figura tan, digamos, abiertamente aceptada como podría haber sido su hermano antes de su muerte. Eh, Aún así, fue aceptado por Hafez como sucesor y empezó a ser moldeado, por así decirlo, por estas fuerzas para que tomase el control del partido y del gobierno unos años más tarde. Concretamente, cuando muere Hafez al-Assad en junio del año 2000. Es importante que para hacer esto, pues, no es tan importante quizá, pero me parece un detalle interesante, el comentar que, por ejemplo, la Constitución siria contemplaba que el presidente debía tener al menos 40 años. La muerte de Hafez les pilló un poco por sorpresa y Bashar en ese momento solo tenía 34. Pero en una sesión urgente del Parlamento sirio la Constitución fue modificada en cuestión de horas, digamos, en una velocidad envidiable, ¿no? En otras partes del mundo, para permitir que la edad mínima para presidencia fuese de 34. Obviamente, cualquier tipo de duda sobre la característica y preparación del sistema para esta sucesión queda totalmente despejada en ese momento, ¿no? Y bueno, hay un voto que es por el cual solo Bashar es el candidato y con el 97% de los votos acaba siendo pues, el nuevo presidente de Siria. Cuando Bashar toma el paso, toma el frente, se le toma dentro de Siria como un líder más joven y moderno que potencialmente podría traer reformas al país y que quizá que gracias a esa formación académica en el extranjero y ese perfil no tan vinculado a los militares, quizá podría relajar los niveles de control de la sociedad por parte del partido Ba'ath y en términos generales el facilitar
nuevas reformas. Sin embargo, a pesar de que hubo un pequeño periodo, digamos, de este tipo de expectativas, este tipo de pensamientos, como conocido como la Primavera de Damasco, que ocurre en los años 2000-2001, es una etapa muy breve y que acaba con mucha rapidez. Sin embargo, sí que hay una serie de reformas económicas, podremos decir, controladas, que llevan a la liberalización parcial de ciertos sectores de la economía para facilitar la inversión extranjera y el crecimiento económico de Siria, pero que benefician sobre y ante todo a las élites vinculadas al régimen, lo que exacerba aún más la desigualdad y el descontento social. Y esto, pues nos podemos conectar ya con lo que sería el primer, digamos, el estallido de la primavera árabe que nos llevará al transcurso de la guerra civil en Siria. Vamos entonces con esa primera primavera árabe. Entiendo que la del... ¿Qué año fue exactamente, Jorge? 2011, 2011. 2011. Vamos con ello. Bien, pues básicamente en el año 2011, pues como bien sabréis, porque digamos es uno de los eventos más trascendentales que hay digamos, del siglo XXI, yo me atrevería a decir abiertamente. Pues esta primavera árabe, pues comienza, como sabéis, ya en Túnez y se propaga a otros países del mundo árabe. Nuevamente es otro fenómeno tan amplio que probablemente que se merecería un mundo al detalle solo por sí mismo, pero simplemente centrándonos en la situación en Siria. Básicamente en Siria, debido al a ese monopolio político que tiene el partido Baath, efectos prácticos, al control total de los servicios de seguridad y a limitación general de las características de, ya sabéis, de las democracias liberales, digamos en ese sentido, ¿no? Que no hay un control muy férreo de la sociedad por parte del partido Baath, pues el gobierno de Assad es uno de los que se ven afectados con mayor claridad por parte de esa oleada general de protestas que tratan de poner en cuestión pues a todos los, prácticamente a la totalidad de los regímenes vigentes en toda la región. Sabemos, tenemos en Túnez protestas, tenemos en Marruecos, tenemos en Egipto, tenemos en Siria, tenemos en Yemen, en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí en cierta medida, en Jordania, en todos lados en realidad, ¿no? O sea, todos los gobiernos son contestados. Pero la estabilidad relativa o los problemas internos que ya arrastraban muchos de esos gobiernos de antes y otra serie de problemas asociados también con cómo se había tratado previamente nuestras protestas o la magnitud de la desigualdad económica o los problemas asociados a la subida del precio de los alimentos, que todo ello está vinculado, importante esto, nos llevan a ese momento que concretamente en Siria se suele hablar también, ya que estaba diciendo lo anterior, ¿no? En Siria, aparte de lo que todas estas características comunes, es quizá debería destacar el hecho de que había habido una importante sequía entre los años 2006 y 2010 que había devastado prácticamente las áreas rurales, obligando a muchas decenas de miles, y no cientos de miles incluso personas a abandonar las zonas rurales y trasladarse a las ciudades, lo cual se convirtió en un caldero perfecto de tensiones sociales, porque ya estaban además las zonas urbanas saturadas y económicamente eran vulnerables y regionales, y lo cual estaba vinculado a un desempleo masivo, lo cual básicamente era el caldo de cultivo perfecto para unas protestas masivas. Un último elemento, quizá que hace unir a todo lo anterior, es el hecho de que en Siria existen unas ciertas importantes tensiones ético-religiosas a nivel histórico. No es algo novedoso realmente, no es algo de la actualidad, a pesar de que hoy acapare más nuestra atención hoy en día. El hecho, por un lado, de que la minoría alawita, a la que pertenecen los Assad, representa aproximadamente al 10, 12, 15% de la población. No hay un censo muy fiable en Siria hoy en día, no podemos decir exactamente en qué porcentaje. La mayoría de la población era musulmana sunita, 70% de población más o menos. Y también pues hay otras minorías como los kurdos, los cristianos o los drusos, que también tenían una relación de eh, represión, diría, sobre todo de una cierta discriminación sistémica dentro del sistema, de, como digo, por ejemplo, por la hora de hablar, quién se vio beneficiado principalmente por esas reformas económicas, por los alawitas recibieron una mucho mayor parte, de por así decirlo, del pastel que el resto de los grupos importantes étnico-religiosos del país. Aunque, eso sí, el gobierno siempre trata de proyectar una imagen de unidad nacional que al final, pues
es parte de la, digamos, de la estructura de lo que es el baacismo, ¿no? A nivel fundamental, pero eso no implica que las realidades, las tensiones sectarias y sociales existían ahí. Entonces tenemos, por un lado, todos estos problemas relacionados con el descontento a largo plazo, fruto de la corrupción, las consecuencias de reformas económicas. Luego tenemos las consecuencias de las grandes sequías y el desplazamiento del campo a las ciudades y las tensiones sectarias y sociales. La confluencia de estas tres tendencias, junto con la influencia externa de la primavera árabe, que comienza, recordemos, en Túnez en diciembre de 2010, lleva al estallido de las protestas en Siria, que primero se producen en muy pequeña escala en Damasco y posteriormente el gran estallido, el gran momento lo tenemos en la ciudad de Daraa, en el sur, una de las capitales de provincia del sur del país, en marzo de 2011. Si no recuerdo mal, el evento inicial fue que un grupo de adolescentes realmente fue arrestado por pintar lemas contra el gobierno en paredes del centro de la ciudad y las familias salieron a organizar protestas y hubo una respuesta dura por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y a partir de ahí la situación fue escalando progresivamente. Esta primera etapa del conflicto digamos, es una de las más es una que, en cierto sentido, ha quedado ya quizá algo en el olvido, porque por lo mucho que se ha vuelto más complicado el conflicto, por todos los actores externos que han llegado a participar en el mismo, por todas estas dinámicas que lo han transformado, pero es importante recordar que hay un primer conato que son las protestas, que surgen principalmente primero en Daraa y luego se extienden por la mayor parte del país, y que son duramente reprimidas por el gobierno, sobre todo por temor a un efecto contagio de lo que ya se estaba viendo en Túnez, de lo que se estaba viendo en Yemen, se estaba viendo en Egipto. Efectivamente, básicamente esto lleva digamos, es una pescadilla que se muerde la cola, en cierto sentido, ¿no? Es uno de los elementos más, digamos, trascendentales en ese sentido. Y bueno, pues las protestas pedían inicialmente pues, unas reformas democráticas, liberación de prisioneros políticos, fin de la corrupción, y en cierto momento, durante las protestas, pues estas son reprimidas mediante el despliegue de las fuerzas de seguridad, no solo de las regulares, sino también de grupos paramilitares como las Sabija, si no recuerdo mal se pronuncia así, eh, que llevan a cabo detenciones masivas, hay tortura en las cárceles, hay tortura en las comisarías, y esto provoca una creciente indignación, empieza a haber, las protestas van tomando un cariz más violento, la represión se torna en uso de fuego, primero de fogueo y luego de fuego real contra los manifestantes, y esto lleva al estallido de una revuelta armada cuando a partir de mediados de 2011, no sé, la fecha siempre varía dependiendo a quien le preguntes exactamente, hay quien lo sitúa más en mayo y quien lo sitúa más en junio, empieza a producirse deserciones dentro de las fuerzas de seguridad sirias y que se transforman y dan lugar al establecimiento del llamado Ejército Libre Sirio, el ELS o FSA, que es la primera organización armada que se opone al gobierno. Inicialmente eran grupos muy dispersos, casi grupos pequeños grupos de individuos que operaban de manera independiente, pero que con el tiempo empezaron a organizarse para coordinar acciones contra estaciones militares o contra convoyes de gobierno y demás. En este momento, además, empieza a pasar otro fenómeno. Al igual que pasa en Libia en paralelo, cuando empieza el conflicto a tomar un cariz armado, empiezan a llegar también actores extranjeros. Empiezan a llegar sobre todo actores extranjeros en un primera instancia vinculados a grupos islamistas que tratan de aprovechar el contexto de estas revueltas asociándose con islamistas locales para reforzarlos y con experiencia en otros conflictos de carácter semejante. Es importante, digamos, detenerme aquí un momento a comentar cómo esto es un fenómeno que viene ocurriendo de largo recorrido. Desde que hubo esa gran lucha contra la Unión Soviética en Afganistán por parte de los mujahidines,
muchos combatientes extranjeros se habían trasladado a Afganistán, posteriormente volvieron a sus países y trasladaron esos conocimientos a grupos islamistas locales en unos a otros. Esto ocurrió en Túnez, esto ocurrió en Argelia, tuvo un importante papel en la Guerra Civil Argelina, y luego, posteriormente, cuando estos conflictos terminaron, se trasladaron a otros lugares. Se trasladaron, por ejemplo, al Sahel o se trasladaron, en este caso, a Libia o Siria. Es un fenómeno de combatientes islamistas que van a luchar al extranjero y luego vuelven y ayudan a formar y a preparar a los islamistas locales. Es algo que lleva ocurriendo en los últimos 40 años, 50 años, de manera recurrente y que está bastante, digamos, bastante bien registrado, bastante bien... no me sale la palabra, pero bueno, digamos, es algo que es bien sabido en ese sentido. Entonces, este fenómeno empieza a ocurrir también en Siria y, bueno, para finales de 2011 y principios de 2012 los enfrentamientos armados se habían extendido a gran parte del territorio. Regiones como Homs, Idlib, Daraa, partes de Alepo se convierten en zonas de combate. Homs, que es conocida de hecho como la capital de la revolución en ese momento, pues tuvo un papel particularmente significativo. Y además esto se transforma plenamente en un conflicto militar en el cual la Fuerza Aérea Siria, de esto siempre ha sido un papel muy destacado dentro del conflicto, empieza a bombardear las regiones controladas por los rebeldes y esto escala aún más de por sí la guerra civil. Poco a poco, además, estos grupos desertores iniciales y durante las propias batallas contra ejércitos sirios se van capturando equipamiento como artillería pesada o tanques que básicamente dan lugar a un cambio trascendental digamos, en el carácter de la guerra, carácter del conflicto. Y en este proceso van apareciendo, van surgiendo nuevas facciones dentro de la oposición armada. Aparte de este primero ejército libre sirio, empiezan a operar, digamos, grupos de todo carácter y orientación política, entre los que destacan los movimientos islamistas. También, no solo, es importante, también surgen en este contexto grupos armados de comunidades locales que buscan defenderse o de los otros grupos, porque pronto empezará un conflicto interno también dentro de esta incipiente rebelión, o contra las fuerzas gubernamentales. Ambas dinámicas irán estableciéndose durante este periodo. En surgimiento de facciones habla mucho de la falta de cohesión que hay en ese momento entre oposición y habla de que no se llega a formar un frente unificado. Y además esta falta de frente unificado incrementa aún más la dinámica anterior de que en el propio contexto sirio que llegan cada vez más combatientes extranjeros con sus propias agendas que ven en este caos, en esta falta de cohesión, en esta falta de unidad, una oportunidad para promover sus agendas. Destacaría particularmente entre los grupos que se forman en este periodo al frente al Nusra, que se forma en el año 2012, muy conocido además, que es una filial, es una rama de Al Qaeda en Siria, que se consolida además como una de las fuerzas más poderosas dentro de la oposición a Al-Assad y evidentemente recibe un apoyo significativo desde extranjero dentro de las redes de Al Qaeda. Y además, según el conflicto se intensifica, hay un papel cada vez más preponderante de actores externos que alimentan aún más la militarización y la escalada del conflicto. Países como Arabia Saudí, Turquía, Qatar suministran armas y fondos a los grupos rebeldes y Estados Unidos y otros países europeos también dan apoyo logístico o entrenamiento también programas de armas, en el caso de la CIA en particular, pero su implicación es, digamos, algo más limitada en comparación con los dos actores regionales. Al menos en esta primera etapa, que me parece siempre importante. La guerra civil siria es una guerra muy larga, que ha tenido muchas fases y muchas etapas, y es importante señalar que en distintos momentos los actores tienen papeles totalmente distintos. Es decir, la Turquía que interviene, por ejemplo, en esta primera fase, apoyando simplemente desde fuera, suministrando armas y fondos, no es lo mismo que la Turquía que interviene cuando llega a intervenir directamente en la guerra siria de 2016. Sus objetivos, sus acciones, sus motivaciones son distintas y en consecuencia es algo que debemos tener en cuenta al hacer cualquier análisis. Pero no todos son actores hostiles. También en apoyo al gobierno de Bashar al-Assad ahí llegan actores externos como Irán o Hezbollah, que proporcionan armas, fondos, asesores militares, se despliegan milicias chiíes del eje de la resistencia y este apoyo va a dar lugar a que el gobierno mantenga una cierta ventaja inicial o consiga sostener su situación inicial
aunque no llegará a imponerse sobre las fuerzas de la rebelión, de la oposición, y el conflicto continuará intensificándose. Los principales actores internacionales que intervienen en el conflicto, Jorge, no sé si puedes enumerarlos, ya sé que es un listado importante, ¿eh? Pero bueno, los principales actores internacionales que intervienen y también la motivación que tenían para intervenir, porque sabemos que es muy dispar, es decir, no es lo mismo el por qué Irán termina estando involucrado de lleno en el conflicto a los motivos que tiene Rusia, por ejemplo. Sí, desde luego. Voy a dividirlo dos partes. Voy a hablar primero de los que intervienen ahora en este primer periodo que digamos que es de 2012 a 2014, más o menos, y luego hablaré de los que intervienen después. O de qué manera lo hacen o por qué lo hacen, que quizás sea más claro así, porque vamos paso por paso, que digo como siempre, para mí personalmente, siempre lo diré, es el conflicto más complejo que he llegado a cubrir en ningún momento. Entonces, esta primera fase de internacionalización. Tenemos, por un lado, en apoyo a Bashar al-Assad, al gobierno de Damasco. Irán, que es su principal aliado en esta fase inicial, ve en al-Assad un socio estratégico clave para su influencia en Oriente Medio, trata de mantener el creciente chiita que conecta Irán, Irak, Siria y el Líbano, y proporciona armas, asesores militares y recursos financieros al gobierno sirio. Además, moviliza milicias chiitas extranjeras, principalmente iraquíes y Afganistán, para que luchen en apoyo del ejército sirio. La motivación de Irán, aparte, principalmente es este creciente sirio, pero este creciente chií, que en Siria se manifiesta tanto en digamos, el valor geográfico que tiene Siria a la hora de poder suministrar a Hezbollah y en la afinidad que encuentran en Siria en tanto en cuanto hay una oposición a Israel por digamos, el legado histórico del papel de Siria en la lucha por la causa palestina y contra el ejército y la nación, el Estado israelí. Por otro lado, tenemos a Hezbollah directamente como actor aparte, que yo creo que siempre merece la pena mencionarlo a pesar de que forme parte de la Eje de Resistencia como un actor propio, por el papel tan clave que tiene en apoyo en sobre todo en los años 2012-2013, por ejemplo, en la batalla de Qusair de 2013, donde ayuda a revertir importantes pérdidas territoriales del gobierno sirio y ayuda a consolidar el control de varias áreas estratégicas cerca de la frontera del Líbano. Eso yo creo que es un momento fundamental del conflicto y por eso Hezbollah merece ser mencionado aparte. Hezbollah además tiene como el mismo contexto que Irán, ¿no? Tiene ese lazo complicado en buena medida por la historia de Siria con Líbano, pero ese lazo importante de apoyo con el gobierno de Damasco. Y bueno, que esto es una cuestión que además ya se ha tratado más en detalle en el mundo al detalle del Líbano, así que os invito a ir a escucharlo allí, porque el compañero Ángel lo contó en todo lujo de detalles y creo que parece un tema bastante interesante como para daros un pretexto para irnos a escuchar o tener ese otro programa. Bien, en el caso del final, del tercer actor que interviene a favor de al-Assad, es Rusia. Rusia se interviene principalmente en esta primera fase dando armamento, dando apoyo diplomático en foros internacionales, por ejemplo en la ONU, donde bloquea resoluciones que buscan sancionar o condenar a Damasco en términos generales. Y el motivo de Rusia es muy simple. Desde el periodo de la Guerra Fría, Siria ha sido un aliado estratégico para Moscú en el Mediterráneo y mantiene su única base naval en la región, que es Tartus. Luego andaré mucho más en Rusia, así que no merece la pena más entrar en más detalles en este momento. Luego, por el lado contrario, por el lado de la oposición, tenemos por un lado eh, Turquía. Turquía desempeña un papel central en el apoyo a la rebelión. Ankara ofrece refugio a líderes opositores, permite el tránsito de armas y combatientes hacia Siria y en general, como estaba ha comentado antes en algunas ocasiones, precisamente los compañeros Ángel también, pues tiene un objetivo de tratar de cambio, por buena medida, de cómo se lleva, cómo es la relación entre el propio Erdogan y el propio al-Assad, que es algo que cambió drásticamente a raíz de la Primavera Árabe, al ver Turquía una oportunidad de incrementar su peso y su influencia en la región ante la inestabilidad que trae en ese momento, bueno, en ese momento y hasta ahora, ¿no? El gobierno de al-Assad, que pues era precisamente una oportunidad única para Turquía. Y además, como veremos más adelante, hay un segundo gran motivo que es la cuestión de la influencia de los kurdos sirios, pero esto entra más en la segunda fase. Luego, Arabia Saudí y Qatar
por separado, pero digamos que son un poco en conjunto en este caso, también proporcionaron financiación y armamento a diversas facciones de la oposición. Y aunque compartían ese objetivo de derrocar al Assad, por un lado trataban de ser el principal actor de respaldo de estas facciones, porque recordemos, Qatar y Arabia Saudí estaban ahí, estuvieron con un papel fundamental en 2017 en una competición de influencia interna dentro de lo que era la región del Golfo, y que dio lugar a esa crisis de 2017 de Qatar, otro tema que daría para un mundo al detalle totalmente aparte, esa competición interna dentro del bloque de las monarquías suníes, porque habría que hablar también aquí de Emiratos Árabes Unidos, pero que además tenían como objetivo limitar la influencia de Irán en la región, precisamente, ¿no? Porque igual que Irán interviene para garantizar su capacidad de participar en la situación en Líbano, pues ellos intervienen para tratar de impedírselo. Y por último, Estados Unidos y en general varios países europeos, aunque estamos en Estados Unidos, ofrecen apoyo logístico y financiero a las fuerzas rebeldes, que llega a ser hasta cierto punto complicado por los continuos temores que se muestran todos ciertos de dónde llegan esas armas, porque hay un escaso control sobre las mismas, y que da lugar pues a que siempre tengan un papel más secundario, más centrado en el apoyo diplomático, en la presión internacional contra el gobierno de Al-Assad, que el de los grupos como puedan ser Arabia Saudí, Qatar o Turquía, es decir, el de las potencias regionales. Y bueno, en este periodo es cuando empiezan a aparecer también, recuerdo este primer periodo, hablamos de 2012, 2014 más o menos, empiezan a aparecer todos los grupos islamistas que luego tomarán un papel tan protagonista, tan relevante dentro del conflicto sirio, como es Al-Nusra en 2012 como filial de Al-Qaeda, y Estado Islámico en 2013, cuando toma Raqqa y Deir ez-Zor, que merece un capítulo aparte, dentro, un subapartado aparte dentro de este mundo al detalle, así que ahora iremos sobre el mismo. Sí, vamos con ese tema porque además tengo que decirte, corto medio momento la grabación para decirte que estamos bien de tiempo. Así que llevamos solo media horita, todavía yo creo que estamos dentro del tiempo que nos habíamos marcado Llevo para 3 este años, mundo al nos faltan detalle. 7, nos faltan 7. Bueno, Que es todo para largo. yo confío de todas formas en tu capacidad. Recordad que siempre podéis leer mucho contenido sobre Siria y sobre otras muchas partes del mundo en descifrandolaguerra.es. Si estáis escuchándonos en Spotify, recordad, o en cualquier otra plataforma de audio, ya sabéis que esto también lo emitimos en Twitch, en YouTube, y lo mismo, si nos estáis escuchando en plataforma de vídeo, esto también está disponible en plataformas de audio y sobre todo, recordad que tenemos mucho contenido en abierto y también algún otro contenido exclusivo en la página web. Así que, Jorge, adelante con el siguiente bloque. Perfecto. Vale, ahora queda hablar del tercer gran periodo. Antes he dicho segundo, pero realmente es el tercer gran periodo, porque digamos, tenemos un primer periodo que es el propio estallido de la primavera árabe y las revueltas y cómo se transforma en una guerra civil en 2011. El primer año de la guerra civil, que es esa militarización y esa internacionalización del conflicto, que es 2012. Y luego tenemos el tercer año, que es 2013, y que yo diría que es una etapa que podríamos extenderla realmente hasta 2020, pero tiene varios apartados internos. Vamos a empezar con este periodo a partir de 2013 y vamos a empezar a hablar con el primer actor determinante, en cierto sentido, de cómo evolucionan las dinámicas en este periodo, que es el Estado Islámico, también conocidos como ISIS, ISIL, Daesh, como queráis, tienen muchos nombres, todos sabéis de quién estoy hablando. Recordemos que, antes de nada, para hablar de su organización, hay que hablar más que de Siria, hay que hablar de Irak. Hay que hablar de Al-Qaeda en Irak, organización formada por Abu Musab al-Zarqawi en el año 2004, tras la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, y que busca pues, combatir tanto a las fuerzas estadounidenses como al gobierno iraquí apoyado por Occidente. Al-Qaeda en Irak es un grupo que pues, se caracteriza por su práctica del yihadismo salafista, que pues, su brutalidad, atentados suicidas, asesinatos sectarios, ataques contra objetivos religiosos chiíes.
El grupo sufre varias transformaciones, hay toda una serie de líderes que son eliminados y va dando paso a distintas estructuras una tras otra. Quizá la transformación más importante es la primera que sufre el año 2006, cuando se reconfigura como Estado Islámico de Irak, bajo el liderazgo de Abu Omar al-Baghdadi y Abu Ayyub al-Masri, en el cual trata de establecer un protoestado, podríamos decir, en las áreas suníes de Irak. Sin embargo, no consigue grandes éxitos, principalmente por la presión conjunta de las fuerzas iraquíes y Estados Unidos, que mantiene una presencia militar muy significativa durante este periodo, y también por la de las resistencias de las tribus suníes locales. Pero aún así, el grupo sobrevive como una suerte de red clandestina y continúa manteniendo su presencia. Sin embargo, cuando está la guerra civil en Siria en 2011, y aquí ya por fin podemos volver a Siria, el grupo aprovecha el caos en el país vecino para expandir sus operaciones. Se establece un nuevo liderazgo, que es el de Abu Bakr al-Baghdadi, y se reestructura una vez más el grupo y pasamos a conocer ya el Estado Islámico de Irak y el Levante, o ISIS, como solemos llamarlo más comúnmente. Básicamente, lo que ocurre es lo siguiente. El gobierno sirio, ante el estallido, la intensificación de la guerra, en buena medida abandona el norte del país. El control estatal se desvanece. Surgen un gran número de agentes locales, de grupos armados locales, y eso dificulta a que cuando llega el ISIS como actor externo, con una fundación, digamos, con una financiación, con una cohesión, con una ideología unificadora mucho más clara, le sea fácil, primero, asimilar grupos dentro de sus filas y segundo, acabar con los pequeños grupos locales que están separados y divididos en la zona. En 2013, de hecho, nos encontramos con que Estado Islámico trata de integrar a Al-Nusra, que recordemos es la filial de Al-Qaeda allí, pero esta fusión fue rechazada por los líderes de Al-Nusra y es uno de los momentos clave del cisma que surge en ese, digamos, ese yihadismo salafista entre Al-Qaeda y Estado Islámico y que llevará y se presentará luego en, digamos, en muchas otras regiones de conflicto alrededor del mundo en un choque entre ambas por ese papel central, por esa dirigencia dentro de los movimientos islamistas globales. Que además esto marca digamos, un paso más dentro del conflicto, dentro de la oposición, porque, digamos, a pesar de que es un agente externo, porque es un agente externo, Estado Islámico se convierte también en un agente local al asimilar grupos locales dentro de Siria. Y dentro de esa oposición que tiene también al gobierno de Damasco, porque también lo considera un gobierno apóstata y que debe derrocar en busca del establecimiento de ese Estado Islámico, de ese califato, algo que llegaremos enseguida, también toma un papel dentro de esa oposición general a Damasco y es otro de los agentes que incentivan el conflicto dentro de la misma. Particularmente importante su irrupción dentro de Siria cuando controlan la ciudad de Raqqa, una capital de provincia del norte de Siria, en el marzo de 2013, porque primero la ciudad había sido capturada primero por otros grupos rebeldes, pero más tarde sería capturada por el Estado Islámico y de hecho cuando se autoproclama el califato en 2014 se convierte en la capital, Raqqa, de este califato. Luego pues se expande en Deir ez-Zor y áreas cercanas a la frontera con Irak, importantes además por su presencia de campos petroleros y las rutas de conexión entre Irak y Siria. Y bueno, tenemos el momento que el 29 de junio de 2014 Abu Bakr al-Baghdadi proclama el califato islámico, cambia el nombre del grupo a Estado Islámico y ahora ya no de Irak y Siria, eliminando esas referencias geográficas, buscando esa pretensión de autoridad global sobre el islamismo global. Y esto se produce en la gran mezquita de Al-Nuri, creo que se llama, que está en Mosul, en Irak, que había capturado el grupo previamente en ese mismo mes. Y que, bueno, pues como ya sabéis, durante su apogeo el grupo lleva a controlar pues gran parte tanto de Siria como de Irak, incluyendo Mosul, Raqqa y la mayor parte de la zona. ¿Por qué hablo tanto del Estado Islámico? Porque el Estado Islámico es un actor que servirá de justificación para muchos otros actores externos para intervenir dentro de Siria. El primero de estos actores, que quizá es el momento en el que además, cuando estaba hablando antes de cómo cambian sus políticas, de cómo cambian cómo están ejerciendo su participación dentro del conflicto, es Estados Unidos. Después de la proclamación del califato del Estado Islámico, se forma una coalición internacional
en septiembre de 2014 que encabeza Estados Unidos en respuesta a la expansión de este grupo para primero frenar su expansión por Irak y posteriormente intervenir en Siria. Hablamos de coalición internacional, pero lo cierto es que es como otras coaliciones internacionales que ha encabezado Estados Unidos, es un 90% Estados Unidos, 10% algunos países europeos y un 0,1% apoyo logístico o moral, en muchos casos, por parte de otros actores internacionales. Es importante siempre decir esto. Entonces, algunos eventos importantes de este periodo es como el Estado Islámico avanza hacia el Kurdistán iraquí, amenazando a los kurdos, estableciendo ya aquí una relación de conflicto directo con los kurdos que continuará en Siria. Y cuando se ocurren las masacres de yazidíes, imponiendo, por ejemplo, cuando ponen en riesgo el monte Sinjar. Esto lleva pues, a una serie de campañas de bombardeos aéreos que posteriormente pues, se extienden a Siria. Y en Siria, esta coalición internacional de Estados Unidos, voy a seguir diciendo coalición como ese pretexto, ¿no? Pero Estados Unidos sobre ante todo, se asocia con las fuerzas democráticas sirias. ¿Y quiénes son las fuerzas democráticas sirias? Ahora vamos a esto porque es particularmente importante y nos lleva a otros actores internos fundamentales que luego nos van a conectar con otros actores externos. Por dar el dato, por dar la fecha, para que tengáis en mente, el 23 de septiembre de 2014 es cuando se realizan los primeros ataques aéreos por parte de Estados Unidos dentro de Siria contra posiciones del Estado Islámico. Concretamente en las cercanías de la ciudad de Kobane, que en breves veremos es muy relevante. La coalición internacional, por cierto, incluía en su momento álgido más de 80 países. Para que os hagáis una idea de qué me refería antes cuando el 90% es Estados Unidos en realidad. Vale. Las fuerzas democráticas sirias. Las fuerzas democráticas sirias, primero antes de hablar de ellas, hay que hablar de los kurdos, de la minoría kurda dentro del norte de Siria. Tras el estallido de la guerra civil, el gobierno sirio se retira de la mayor parte del norte del país porque no considera que pueda sostener las posiciones al este del Éufrates y prefiere concentrar sus esfuerzos en las regiones, digamos, del corredor Alepo-Dara y de la costa. Esto crea un vacío de poder que en Hasaka, en Kobane, en Al-Arab y en Efrin, que fue rápidamente ocupado por las fuerzas kurdas organizadas en las llamadas Unidades de Protección Popular, que eran el brazo armado del Partido de la Unión Democrática, el PEIDE. El PEIDE es uno de los actores más relevantes a nivel político dentro de la guerra siria, principalmente por cuestiones que no tienen que ver con Siria. El PEIDE está influido, digamos, tiene como guía ideológico, lo ha tenido tradicionalmente, al líder kurdo turco Abdullah Öcalan, que adoptó una postura, que digamos, y el PEIDE ha adoptado a partir de esto una postura de llamado confederalismo democrático que propone una cierta forma de autogobierno basada en descentralización y democracia directa, que es el que guía al establecimiento de la llamada Rojava. Esta Rojava, ahora vamos a ella, pero primero pasa por la creación de los llamados cantones kurdos, que básicamente son 3 regiones autónomas, las de Afrin, Kobane y Hazira, que son el noroeste, en el centro, por así el norte-centro y el noreste de Siria, y se establecen como entidades autónomas dentro de un marco federal, buscando esa reforma posterior de Siria. Esto será siempre una cuestión relevante. Los kurdos siempre han tenido que plantear una reforma federal de Siria. Y en el marzo de 2016, si no recuerdo mal, los cantones se unirán bajo el nombre de la Federación Democrática del Norte de Siria, más conocido como Rojava. ¿Por qué todo esto es importante? Porque antes de que ocurra esto de la proclamación de Rojava, pero es para que lo he comentado ahora para simplemente ubicaros que quizás les suene más el nombre, en el año 2015, concretamente en octubre de 2015, y en el contexto de la expansión del Estado Islámico y de la guerra civil siria, se establecen las Fuerzas Democráticas Sirias, las SDF, FDS, que básicamente se están, digamos, consolidadas en torno a estas unidades de protección popular kurdas, las YPG, que habían tenido más un papel particularmente relevante en la defensa de Kobane en 2014-2015. Recordemos una vez más, Kobane es muy importante en todo esto. Y que también incluyen a otros actores no
kurdos, ¿vale? Sino como grupos árabes, grupos asirios y cristianos, como el Consejo Militar Siriaco o el Consejo Militar de Direzor, y otras facciones menores de la oposición que se alinean por distintas razones con estas entidades de mayoría kurda. Así que recordemos, el SDF no son solo los kurdos, pero los kurdos son el elemento central de las SDF. Y que se proclaman oficialmente el 10 de octubre de 2015 y se marquen como objetivos combatir al Estado Islámico, defender las áreas autónomas controladas por la Alianza y promover un modelo de gobernanza alternativo. Esta coalición entonces se articula como el principal socio y aliado de Estados Unidos una vez este interviene en el conflicto. Pero esto, a su vez, nos lleva a otro de los actores que interviene en el conflicto, que es Turquía. ¿Por qué? He mencionado antes a Abdullah Öcalan. ¿Quién es Abdullah Öcalan? Abdullah Öcalan es el líder ideológico y fundador del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, un partido político y grupo armado kurdo de Turquía, con quien el Estado turco había estado en conflicto desde los años 70. El PKK, es por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, es básicamente el gran tema, la gran cuestión de la seguridad nacional turca. Lo han repetido, lleva siendo desde los años 70. Y tenían, bueno, desde entonces hasta ahora, nuevamente, esto es otro tema que merece otro el mundo al detalle. Veis que esto es un tema recurrente a lo largo del directo, ¿no? Todos son temas tan increíblemente densos y complejos que merecerían temas directos aparte, exclusivos solo sobre ellos. Pero bueno, concentrándonos. Había habido distintas etapas de conflicto y alto el fuego, ¿vale? Concretamente, tras un periodo de pausa relativa, el año 2013 se había reanudado un proceso de paz, pero en 2014, luego ya recordemos una vez más, dentro del contexto de la Guerra Civil Siria, 2014-2015, una serie de factores internos y regionales llevaron al colapso de las negociaciones entre el gobierno turco y el PKK y del resurgimiento del conflicto. Y este resurgimiento del conflicto dio lugar a un cambio en la política de Turquía para con el conflicto en Siria. Por tratar de resumirlo de la manera más sencilla posible, en el año 2000, como decíamos, el año 2013 se establece un proceso de paz con el PKK que busca poner fin al conflicto armado, que declaran, hay una tregua, hay conversaciones indirectas, hay una retirada de combatientes del PKK de Turquía hacia bases en el norte de Irak. Pero este proceso comienza a militarse a finales de 2014 debido a desconfianzas mutuas, la falta de avances y las tensiones provocadas por los acontecimientos en Siria. Específicamente, las tensiones provocadas en torno a la batalla de Kobane. La batalla de Kobane, que es una ciudad que está en la frontera entre Siria y Turquía, es una ciudad de mayoría kurda, y que fue defendida durante meses por las unidades de protección popular, las YPG, contra ataques continuos del Estado Islámico. La defensa se realizó con apoyo de la coalición liderada por Estados Unidos. El PKK y población kurda de turca quería apoyar a los kurdos de Kobane, pero el gobierno turco lo impidió y facilitó acusaciones por parte de los kurdos por todo esto, es una acusación reiterada en ese sentido, y facilitó que grupos rebeldes de sirios que luego apoyaron al Estado Islámico cruzaran por su territorio para participar en los combates en Kobane. Entonces, toda la crisis en torno a Kobane se convirtió en un punto de inflexión que rompió el conflicto, digamos, el proceso de paz en Turquía, reactivó el conflicto contra el PKK y lo trasladó a Siria, donde básicamente Turquía vinculó directamente a las YPG con el PKK, diciendo que son lo mismo, son básicamente la misma entidad, porque pertenecen al mismo marco ideológico, y, y esto básicamente se trasladó en una reactivación de ese conflicto en los dos lados de la frontera. Aparte, podremos hablar de cómo, nuevamente, esto es un tema que merecería un estudio aparte, ¿no? Que sería cómo afectaron las elecciones generales en Turquía al proceso y los atentados que hubo en julio de 2015 y otra serie de cuestiones.
pero intentando centrarnos en el conflicto sirio, llevó a que, importante, después del intento de golpe de Estado que hubo en Turquía en el año 2016, Turquía lanzase una serie de operaciones militares para intervenir directamente en el conflicto sirio. La primera de estas operaciones militares fue la llamada Operación Escudo del Éufrates contra el Estado Islámico en la región del norte de Alepo, pero a pesar de que el objetivo y contra quien se combatió directamente fue contra el Estado Islámico, el objetivo real de esta operación era impedir la creación de un corredor terrestre que uniera los cantones de Rojava y así impedir el establecimiento de un protoestado kurdo a lo largo de la frontera sur de Turquía que pudiera ser utilizado desde la perspectiva de Turquía por el PKK para lanzar ataques contra su territorio. Esto es importante, una gran operación que duró 2 años, año y medio realmente, y que tuvo una participación mucho más directa de las tropas turcas que el resto. En el resto de las operaciones no participarían tanto las tropas turcas, no solo participaron estas tropas turcas, también facciones rebeldes afiliadas a Turquía, las llamadas Turkish-backed Free Syrian Army, es decir, la parte apoyada por Turquía del Ejército Libre Sirio, que bueno, pues, tomaron el control de esta región y se llevó lugar, digamos, a un cambio en cómo a partir de esta operación Turquía vio el conflicto en Siria. En paralelo a esto, estaban ocurriendo otras cosas, como la batalla de Alepo, y esto dio lugar al establecimiento del formato de Astana. Pero volveremos sobre esto más adelante, porque hay más detalles que contar antes y más actores de los que hablar, porque normalmente es la infinita complejidad del conflicto sirio. De todas formas, importante en este sentido, y lo marcamos para más adelante, en el año 2017 estas facciones del Ejército Libre Sirio que están apoyadas por Turquía se reforman, abandonan el marco del Ejército Libre Sirio y se transforman en el Ejército Nacional Sirio, que pasa a ser ahora esa fuerza, esa coalición de fuerzas que es apoyada directamente por Turquía y sigue su agenda y sus prioridades en el conflicto sirio, que es algo que iremos viendo se repite en varias ocasiones en adelante. Otros actores importantes, porque merece la pena hacer una tangencial aquí, porque hemos visto lo que pasa en 2014, 2015 y 2016, Estado Islámico, Estados Unidos y Turquía, pero no son los únicos actores que cambian cosas en este periodo. Rusia. Rusia interviene directamente en el conflicto sirio a finales de 2015. Eso ha sido un cambio drástico en la política rusa respecto al conflicto, marcado primero por la ruptura relativa que hay en Occidente a partir de la situación, primero en Libia, luego en torno a Ucrania, y que básicamente es una intervención directa para salvaguardar sus intereses, principalmente Tartus, de cara al Mediterráneo, y tratar de también actuar contra elementos de grupos armados islamistas rusos, especialmente regiones de Chechenia y Dagestán, que se han trasladado a Siria por este fenómeno que comentaba antes de atracción de grupos extranjeros a a las grandes guerras civiles. Entonces, Rusia interviene y pasa a ser un actor fundamental del conflicto porque su fuerza aérea es la que permite al gobierno sirio recuperar la mayor parte del control del territorio durante los años siguientes. Esto también es importante porque marca un cambio en la situación para con Israel, que ahora hablamos también de Israel, que es otro de los actores importantes, y porque marcó un cambio de cara a en qué términos se traduce el conflicto sirio. Israel, que ya que lo he mencionado, voy a hacerlo muy rápido, interviene también en el conflicto sirio. Interviene inicialmente a partir sobre todo del año 2013 con una extensísima campaña de ataques aéreos, siendo el primero de ellos cerca de Damasco en enero de 2013 contra Hezbollah, básicamente, y que comienza pues una larga serie de ataques aéreos a lo largo de esos años para destruir la infraestructura de la resistencia de Irán y los grupos apoyados por esta en la zona y limitar el apoyo que se pueda suministrar a Hezbollah. Esta campaña se intensifica por el paso de los años y de hecho lo han hablado en algún momento, creo que hay un término que se utilizan los israelíes, el MAPAM, que es la guerra entre guerras, que tiene pues en general esa campaña el objetivo de erosionar la capacidad militar de Irán y Hezbollah sin escalar hacia un conflicto directo a través de este conflicto indirecto dentro de Siria. Bien,
Esto nos hace ya el haber repasado a todos los actores muy rápidamente que están involucrados en Siria. Entonces podemos pasar a hablar ahora sobre el llamado formato de Astana. ¿Por qué es esto importante? Porque el formato de Astana es cuando se establece en enero de 2017, marca otra reconfiguración más, por si no hubiera habido suficientes, del conflicto sirio. Fue impulsado por Rusia, Irán y Turquía, quienes actúan como garantes de este proceso, y básicamente es concebido como un mecanismo paralelo al del proceso de paz de la ONU, que es el proceso de Ginebra. El proceso de Ginebra, veréis que no lo he mencionado hasta ahora. La cuestión es principalmente que es un proceso de negociaciones de paz fracasado, que se estableció en el año 2012 y habían tenido su papel fundamental de tratar de desarrollar unas negociaciones de paz para acabar con el conflicto sirio, vaya. Pero que no estaba llegando a ningún sitio. Ahora que ha caído el régimen de Al-Assad en la actualidad, pues podemos hablar de que no ha llegado a ningún sitio en ningún momento en las negociaciones de Ginebra. Y entonces Rusia, Irán y Turquía hablan de que es necesario hacer otro foro más enfocado en la realidad sobre el terreno, en aspectos más prácticos, y crean este nuevo mecanismo, que es el de Astana, que busca arbitrar y dirigir la resolución del conflicto. El porqué cuando se produce esto es básicamente después de la intervención de Rusia en el conflicto, que le da la mano, digamos, le pone a la cabeza a los asadistas, al gobierno de Damasco, digamos, del conflicto, gracias a ese apoyo reforzado, y que lleva a que en finales de 2016 se capture la ciudad de Alepo, que es un punto de inflexión en la guerra en términos generales, se crean las condiciones para una nueva negociación. Recordemos una vez más, 2017, enero de 2017. ¿Qué ha pasado justo antes? Tenemos esa toma de Alepo por parte del gobierno, tenemos que los turcos han lanzado su operación y tienen ya tropas dentro de Siria, por tanto también han cambiado su dinámica, y tenemos que Irán existe desde el año 2012 dentro del conflicto sirio, pero que cada vez está más sometido a una campaña de presión por parte de los bombardeos israelíes. Entonces se sientan estos tres actores con participación de actores externos, digamos, observadores internacionales de Naciones Unidas, Jordania o Estados Unidos, de hecho, incluso. Y se celebra una primera reunión a finales de enero de 2017 en Kazajistán. Inicialmente era en el momento Nur Sultán. El tema de por qué han cambiado el nombre de la capital de Kazajistán también es un tema para tratar en otro EMAT sobre Asia Central. Seguro que sería muy interesante. Otra cosa es convencer a compañeros para que lo hagan. Y bueno, pues se establece en esta cumbre que se crearán unas zonas de desescalada del conflicto en Idlib, en Ghouta Oriental, en Homs Norte y en la zona de Dara Kuneitra. Y básicamente tenían el objetivo de reducir la violencia en general y permitir la llegada de ayuda humanitaria y tratar de poco a poco ir desmantelando el conflicto pieza a pieza, por así decirlo. Esto es algo que lo cierto es que no funciona, pero sienta lo que es la dinámica a partir de este momento del conflicto. En general podemos hablar de que el conflicto a partir de este punto tiene dos grandes piezas, ¿vale? Que son la dinámica entre Turquía y las SDF o los kurdos dentro de las SDF, y por otro, la dinámica principalmente en torno a Idlib, que es la zona, digamos, de que mayor conflicto a partir de este momento. ¿Por qué es esto? Otra cuestión que no he mencionado hasta ahora. Y es que especialmente después de la intervención de Rusia, el gobierno de Damasco toma la decisión de que para acabar con los bastiones rebeldes, se le ofrecerá a toda oposición armada que exista entre los mismos la posibilidad de, con la garantía de Rusia de que no se les va a hacer nada, ¿vale? De que pueden subirse sin riesgos, de que los combatientes rebeldes y sus familias se trasladen desde cualquier bastión rebelde hasta Idlib, los famosos autobuses verdes. Y básicamente esto hace una concentración de fuerzas de los grupos armados rebeldes dentro de esta región concreta del noroeste de Siria, que tiene una vigilancia y un papel mucho más importante Turquía en la misma. Ahora entendemos entonces por qué también es algo interesante dentro de ese formato para el grupo de Astana. Y que le otorga un cierto mayor, digamos, una cierta sensación de falsa paz en buena parte del país al sacar la mayor parte de estos grupos, aunque
importante, muchos quedan como células durmientes o como combatientes desmovilizados dentro de estas zonas de paz en el sur y en el centro del país. Entonces, como digo, quedan dos grandes dinámicas, ¿no? Por un lado tenemos situación entre Turquía y las fuerzas kurdas, que viene traducida básicamente en que en el año 2018 Turquía lanza la operación Ramo de Olivo, eliminando el cantón ahora aislado de Afrin, en el noroeste de Siria. Y en el año 2019 ocurren varios acontecimientos que ahora vamos sobre ellos, porque son múltiples. Y en paralelo a esto también ocurre que fracasa ese primer proceso de Astana, de estas zonas de desescalada, y el ejército, con el ejército sirio avanzando más en la zona de Idlib. El fracaso de este primer proceso de Astana lleva a un segundo acuerdo, que es el acuerdo de Sochi, que se firma en septiembre de 2018, ¿vale? Pero luego seguimos con la línea temporal de Idlib, porque digamos estos dos, como digo, son procesos que ocurren en paralelo. Y en 2019, recordemos ahora con Trump en la Casa Blanca, Estados Unidos decide que quiere, bueno, Trump decide que quiere salir de Siria, que considera que es un conflicto con nuestros intereses y que quiere abandonar la región. Y en este contexto, Turquía ha estado presionando a Estados Unidos para que se quite de en medio, básicamente, para que le permita lanzar sus operaciones contra las fuerzas kurdas. Mientras que Estados Unidos, por su parte, se ha resistido hasta este momento por considerar a los kurdos un socio fundamental para su principal agente dentro de este conflicto, que son las fuerzas democráticas sirias. Trump decide que, sin embargo, no merece la pena, trata de retirar las tropas, las retira parcialmente, y al retirarlas parcialmente, Turquía lanza una gran operación militar, apoyado en el Ejército Nacional Sirio, pero con un papel muy fundamental de la aviación turca, contra las posiciones del ejército, de las fuerzas democráticas sirias en el este del Éufrates, y toma otra zona, otro trozo de terreno, la llamada Fuente de Paz, Operación Fuente de Paz. Había sido hasta la actualidad la última gran operación que había lanzado Turquía dentro de Siria, con la excepción de la de Idlib de 2020. Y ahora hablamos de Idlib 2020, que había sido, hasta los acontecimientos de 2024, en la última gran crisis que se había producido en Siria y que había congelado en buena medida el conflicto. ¿Qué había pasado exactamente en el 2020? En marzo de 2020 se había lanzado un ultimátum por parte de Turquía contra el ejército sirio que estaba avanzando en la provincia de Idlib para tomar posiciones de los grupos allí establecidos. Al ser desoídas estas exigencias de Ankara, por el lanzamiento del ejército, perdón, de operación Escudo de Primavera, Escudo de Primavera es la turca, disculpadme. Muchas operaciones, muchos nombres. Bueno, el ejército sirio lanzó una operación, Amanecer de Idlib, esa es la del ejército sirio. Él lanzó una operación en mayo de 2019 para tratar de tomar más territorio sobre la región de Idlib, que se desarrolla durante todo el año. Y esta operación se traduce en que, tras varios ultimátum y un montón de tensión y presiones diplomáticas, Turquía interviene contra el ejército sirio en la llamada Operación Escudo de Primavera. Hay lo que yo llamo a veces una guerra limitada entre Turquía y Siria en torno a Idlib. Esos días mueren cientos de soldados sirios y decenas de soldados turcos, además de cientos de combatientes de la oposición siria. Y finalmente se da lugar a un nuevo acuerdo una vez que la aviación rusa interviene directamente y concretamente después de que un gran convoy de tropas turcas sea bombardeado por la aviación rusa. Y una cuestión que queda un poco en ese momento vaga, diciéndose que no, que ha sido de la Siria, pero todo parece indicar que fue la rusa realmente, que lleva a que Erdogan y Putin se reúnan una vez más para establecer un nuevo acuerdo de que congele la situación en Idlib, establezca unos puestos de control tanto para Rusia como para Turquía como para Irán en la zona para demarcar la línea de frente y congele el conflicto hasta un momento futuro. En ese proceso, pues se continúan las hostilidades puntuales, los grupos armados de Idlib hacen ataques con drones o puntuales escaramuzas con artillería, pero el gran conflicto de movimientos en Siria acaba en ese momento, en 2020, con todos los demás actores girándose a atender otros escenarios hasta
el momento actual de 2024. ¿Qué ha pasado en 2024? Pues bueno, yo esto creo que todo el que esté escuchando en estos días el mundo al detalle, pues sabe poco lo que ha pasado en 2024, ¿no? Tenemos todo el desarrollo de la caída del gobierno de Bashar al-Assad. No sé hasta qué punto realmente ahondar en todo esto. Si quizá el repaso ha sido más que suficiente para ello, pero al menos hacer un breve resumen. Sí, 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 eso sí. Que es básicamente a finales de noviembre de 2024 se empieza el grupo Hayat Tahrir al-Sham, que es un grupo surgido de la fusión entre el antiguo Frente al-Nusra con otros grupos varios, recordemos Frente al-Nusra, la antigua filial de Al-Qaeda, pero que posteriormente rompió lazos con ella, y para formar Hayat Tahrir al-Sham. Hayat Tahrir al-Sham lanza una ofensiva desde la región de Idlib, recordemos, donde están concentradas las fuerzas de la oposición, la mayor parte de las fuerzas de la oposición armada siria, y lanza un ataque contra las posiciones del ejército árabe sirio en el oeste de Alepo. Estas posiciones colapsan ante la ofensiva. El Hayat Tahrir al-Sham toma Alepo y esto marca el comienzo de un progresivo colapso en cascada de las posiciones sirias una tras otra, mientras que Hayat Tahrir al-Sham se lanza hacia el sur en una marcha hacia Damasco. Esta marcha tiene un momento clave en la batalla en torno de Hama, la ciudad de Hama, que tras un par de días de cierta resistencia y de cerrafe, pues Hayat Tahrir al-Sham acaba imponiéndose al ejército sirio y continúa su avance hacia el sur, provocando que el ejército sirio se descomponga en todo el estado, que haya un levantamiento por parte de estas antiguas zonas rebeldes pacificadas del sur que había comentado antes, que son principalmente Daraa y Quneitra, y Suwaida, perdón. Quneitra también, pero Daraa y Suwaida son más relevantes, y que pues estos grupos, estas zonas se establezca un nuevo comando rebelde del sur y también avance sobre Damasco, se harán las tropas de hecho que entrarán en Damasco, y que bueno, eso en paralelo que está produciéndose todo esto, en el noreste el SNA, el Ejército Nacional Sirio, se lanza contra las SDF en la región de Manbij, la única zona del noreste de Alepo al oeste del Éufrates que continúan controlando, que acaban finalmente venciendo e imponiéndose a estas allí, mientras que las SDF tratan de avanzar hacia el sur para tomar el control de las posiciones del gobierno en torno al Éufrates, básicamente las zonas de Deir y Raqqa, para finalmente tener que retirarse por la oposición local a la autoridad, a la presencia de las fuerzas kurdas en este territorio. Y esto nos lleva, bueno, pues a la situación final en la que tenemos actualmente, que se produce el exilio de Bashar al-Assad. Algunos reportes indican que se encuentra en Moscú, aunque no tenemos información plenamente confirmada a este respecto, pero parece lo más probable. Y a la formación de un nuevo gobierno en Siria tras la toma de la ciudad por Hayat Tahrir al-Sham, sin combates, importante, digo toma, pero más bien la entrada, que ahora está encabezando la formación de un nuevo gobierno, mientras en el noreste continúan los combates entre el SNA y las SDF, en el caso del SNA apoyado por Turquía, y en el sur Israel ha avanzado, dando por roto el acuerdo de alto el fuego que existía con Siria desde 1974, para tomar toda una serie de zonas en la llamada zona de demarcación, la línea morada, y en general capturar la región de Quneitra, para establecer, por lo que como ellos dicen, una zona de amortiguación el, en torno a los altos del Golán, que ha venido además acompañada de la mayor campaña aérea de la historia de Israel, según sus propios medios, que ha destruido en una serie de ataques aéreos la flota, la fuerza aérea, las defensas antiaéreas, el arsenal de misiles de Siria, para asegurarse que quien surja de este nuevo periodo de caos y relativa esta inestabilidad y de refundación dentro de Siria no pueda ser una amenaza para Israel. Y bueno, yo creo que con esto más o menos a grandes rasgos, con estas dos intervenciones relativas pendientes, la israelí más directa, la turca más indirecta, y a la espera de cómo se termine de configurar el nuevo poder en Damasco, tenemos, que por cierto ya tenemos un gobierno interino que supuestamente durará hasta marzo de 2025, tenemos las tres dinámicas a las que estar pendientes de cara a lo que será el futuro de Siria. Y con esto yo creo que más o menos hemos dado en
una cantidad de tiempo razonable, un resumen de lo que ha sido la guerra civil de Siria, que por supuesto ha faltado detalles y menciones a muchos aspectos, pero como decía al principio, hay límites a lo que podemos contar en una sola vez de la cuestión siria sin agotarnos todos en el proceso. 22 Así que capítulos van del mundo al detalle, Jorge, y yo creo que no ha habido ni uno de los 22 capítulos en que no nos hayamos ido con la sensación, el protagonista en cuestión, de que han quedado cosas por comentar. Es increíble, pero te doy la razón que en el caso sirio es excesiva esa sensación. Y de hecho es que no sé si hay cantidad de tiempo lógica para explicar el conflicto sirio. O sea, tendríamos que hacer un mundo yo al creo que detalle de no. 8 horas y no procede. Así que nada, gracias a todos los que habéis estado escuchando este capítulo número 22 del Mundo al Detalle. Os recordamos, más contenido en la página web. Podéis ver el resto de capítulos en las plataformas de audio, YouTube, Twitch, en muchas plataformas. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo del Mundo al Detalle.